reunimos hoy en la casa del Señor, que es también la casa de los hijos de Dios, para celebrar la Santa Misa en acción de gracias, en la memoria del tercer aniversario de la beatificación de nuestro amadísimo Monseñor Óscar Arnulfo Romero, pero también en acción de gracias por su pronta canonización, por la feliz noticia de la canonización de Monseñor Romero, próximo 14 de octubre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús le dijo a la multitud: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga revestido de su gloria y de la del Padre y de la gloria de los santos ángeles. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Porque su amor hacia nosotros es fuerte, porque el Señor es fiel para siempre. Estamos celebrando el tercer aniversario de la beatificación de nuestro amadísimo Monseñor Óscar Arnulfo Romero. En la carta apostólica Tercio Milenio Adveniente, el Papa San Juan Pablo II invitó a la Iglesia a hacer de la celebración del año 2000 una gran plegaria de alabanza y de acción de gracias, sobre todo por el don de la encarnación del Hijo de Dios y de la redención realizada por Él, escribía en el número 32 de esa carta. Y a extender, dijo, esa acción de gracias por los frutos de santidad producidos en la vida de tantos hombres y mujeres que en todas las generaciones y épocas históricas han sabido acoger sin reservas el don de la redención. Y más adelante, en el número 37 de esa misma carta, el Papa San Juan Pablo II se detiene a considerar una forma especial de respuesta al don de la redención, el martirio, recordando
que la Iglesia ha sido fecundada por la sangre de los mártires y que el martirio es una constante en su historia, 2 veces milenaria. Y subraya el Papa Juan Pablo, de modo particular, los mártires de nuestro siglo, y a la vez invita a las iglesias particulares a poner los medios para conservar la memoria de los nuevos mártires de la gran causa de Dios. Y el mismo Papa celebró solemnemente la memoria de los mártires de nuestro tiempo con ocasión del jubileo del año 2000. Y entre ellos, él mismo escribió el nombre de Monseñor Romero. Después de 35 años del martirio de Monseñor Romero, lo hemos visto subir a los altares en su calidad de beato, precisamente un día como hoy, 23 de mayo del 2015. Y en esa ocasión, el Papa, su Santidad Francisco, en su carta apostólica, nos dijo: en ese hermoso país centroamericano, bañado por el Océano Pacífico, el Señor concedió a su iglesia un obispo celoso que, amando a Dios y sirviendo a los hermanos, se convirtió en imagen de Cristo buen pastor en tiempos de difícil convivencia. Monseñor Romero supo guiar, defender y proteger a su rebaño, permaneciendo fiel al Evangelio y en comunión con toda la Iglesia. Su ministerio, añade el Papa, se distinguió por una particular atención a los más pobres y marginados. Y en el momento de su muerte, mientras celebraba el santo sacrificio del amor y de la reconciliación, recibió la gracia de identificarse plenamente con aquel que dio la vida por sus ovejas. Hasta aquí la citación del Papa Francisco, quien hermosamente describe la grandeza de Monseñor Romero. En efecto, Monseñor Romero es en verdad un santo muy grande, no solo por el martirio, sino por sus virtudes también, sus virtudes heroicas de toda la vida, una gran fe, una profunda oración y contemplación, grandísimo amor a la Eucaristía, que se tradujo en sensibilidad, amor y entrega para los hermanos, principalmente para los pobres, los marginados, como dice el Papa, los más vulnerables y necesitados. Esa es la figura de Monseñor Romero, que con toda justicia lo hemos visto subir a los altares para que sea venerado como beato. En esa misma oportunidad de su beatificación, el Papa Francisco nos dijo en su carta apostólica que en Monseñor Romero
tenemos un gran intercesor y un gran modelo a seguir. Y además, expresa el Papa literalmente, quienes tengan a Monseñor Romero como amigo en la fe, quienes lo invoquen como protector e intercesor, quienes admiren su figura, encuentren en él fuerza y ánimo para construir el reino de Dios, para comprometerse por un orden social más equitativo y digno. Estos hermosísimos sentimientos del Papa Francisco no han caído en un saco roto, sino que este pueblo de Dios ha sabido hacer los suyos y cultivarlos. Y es verdaderamente encomiable cuánta devoción y cuánto amor para el beato Monseñor Romero. Las peregrinaciones a su lugar de nacimiento, Ciudad Barrios, son incontables los actos de amor hacia Monseñor Romero, ya sea en aquel lugar donde él nació, como en el hospitalito de la Divina Providencia donde él murió, y aquí, en este santo templo, consagrado ahora mucho más con la presencia de las reliquias de Monseñor Romero. Tantas personas en oración, tantas visitas, tantos gestos de amor. Pues bien, esa actitud de un pueblo creyente, orante, que ama a Monseñor Romero, ha obtenido una respuesta del cielo. Y eso es el milagro que ha sido examinado exhaustivamente por los especialistas en el Vaticano, por científicos, teólogos y los mismos señores cardenales, y siempre aprobado por unanimidad, finalmente por su santidad el Papa Francisco, dándonos así la seguridad de que el cielo ha hablado, se ha manifestado, diciéndonos que en verdad Monseñor Romero está con Dios, intercede por nosotros, como nos dijo el Papa el día de su beatificación. Y en él tenemos un gran intercesor. De aquí que Dios haya obrado el milagro por su intercesión. Y acto seguido, después de haberse aprobado el milagro, su santidad el Papa va a hablar de su próxima canonización. Y ha sido precisamente el recién pasado sábado 19 de mayo que hemos tenido la gran noticia que ha conmocionado de la manera más feliz, más alegre y jubilosa al mundo entero, de su próxima canonización el 14 de octubre de este año. Bien pudiéramos decir, con el apóstol de las gentes, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, como lo escribe en la carta a los Romanos en el capítulo 8. El escenario
en el que vivió y murió Monseñor Romero fue de mucho sufrimiento, un momento muy difícil, que después de 38 años no ha cambiado mucho. Sigue siendo difícil este momento histórico. Pero Dios habla, el cielo se ha abierto, su gracia se derrama sobre nosotros. Y esto nos mueve a la esperanza, a la fe, nos da ánimo para trabajar como nos ha sugerido el mismo Papa Francisco, para construir el reino de Dios en la figura de Monseñor Romero, en su persona tan cercana, tan con nosotros. Encontramos ciertamente fuerza y ánimo para trabajar por el reino de Dios, comprometidos por un nuevo orden social más justo. Es de desear que la persona de Monseñor Romero sea muy conocida y muy amada, y ostente el lugar que le corresponde como el más grande de los hijos de este país en toda su historia. Y que su doctrina sea conocida, aprendida y practicada. Monseñor Romero trabajó incansablemente y con la más grande generosidad hasta dar su vida por el bien de este pueblo, por amor a este pueblo, por el bien de sus hermanos, su rebaño, sus ovejas, luchando con todo el alma y con todo el ser para que hubiese la paz, una paz con justicia social, que dignifique a las personas. Y como hemos dicho, a casi 50 años de distancia, el ideal de Monseñor Romero no se ha cumplido. Desde el cielo intercede por nosotros. Debemos invocarlo constantemente, pero también debemos trabajar siguiendo sus huellas, poniendo en práctica su doctrina. Es de desear que la figura y el magisterio de Monseñor Romero sea una asignatura de la escuela en todos los planteles educativos de este país, de modo tal que todos los estudiantes conozcan a Monseñor Romero. Y por supuesto es de desear que en todas las iglesias, en cada una de las parroquias, en cada una de las comunidades, se conozca, se medite y se practique su doctrina. De modo tal que las enseñanzas de Monseñor Romero obtengan en nosotros lo que él tanto deseó: una nueva sociedad. Una sociedad que haya vencido la exclusión social. Una sociedad que haya vencido las injusticias, las grandes inequidades
económicas. Una sociedad que haya vencido la corrupción, la impunidad y el egoísmo. Que no se postre más ante los ídolos del dinero y del poder. Que impere el amor a Dios, el amor al prójimo, la dignidad de la persona y el respeto a sus derechos, sin excepción, donde nadie sea menos que nadie. Somos un pueblo cristiano. Es un imperativo entonces poner en práctica el Evangelio que Cristo nos ha dejado, dándonos el mejor ejemplo, lavándole los pies a sus discípulos, muriendo en la cruz para salvación nuestra. Mismo evangelio que Monseñor Romero predicó y vivió de forma radical. Es el evangelio que nos mueve a ser mejores, a ser más justos, a crecer en dignidad y en santidad a los ojos de Dios, obrando siempre el bien. Es tiempo, pues, que cese la violencia, que cese la injusticia, que ceda la mentira y que impere el bien, la verdad, la justicia, la caridad, la libertad de los hijos de Dios. Que Monseñor Romero nos obtenga esta gracia. Desde el cielo intercede por nosotros, unido a María Santísima y a la Asamblea de los Santos. Que Dios tenga misericordia de este pueblo que lleva su nombre y que por intercesión de Monseñor Romero y todos nuestros mártires podamos vivir en una paz fruto de la justicia social y de la vivencia auténtica de su evangelio. Que así sea.